buenas noches, soy María Luz Monzón y en compañía de mi colega Ben Keichin nos da mucho gusto estar este jueves con ustedes desde todas nuestras plataformas en este espacio de información y análisis, Punto de Encuentro. Hola Ben, buenas noches. Muy buenas noches, María Luz. Es un gusto compartir los micrófonos y analizar los temas destacados de nuestro país. Pero antes, un saludo a toda la audiencia, a quienes nos siguen a través de las redes sociales. Les contamos que ahora nos pueden escuchar en nuestras plataformas de podcast, Spotify, Google y Apple Podcast. Claro que sí, Ben. La invitación está hecha para que nos sigan en todas nuestras redes. Comencemos entonces. Hoy es 2 de febrero de 2023 y en el calendario sagrado maya Lunalo Cholquij es el día Tzikín, que significa pájaro. Es el nahual de la buena fortuna y es un día propicio para pedir por el bienestar económico. Además, es la comunicación e intermediación entre el corazón del cielo y el corazón de la tierra. Y vamos ahora en Punto de Encuentro con el primer tema de nuestro programa. Hoy analizaremos la continua crisis de la USAC, que recrudeció con la decisión de 22 miembros del Consejo Superior Universitario de expulsar al representante estudiantil Camilo García por su posición crítica y de denuncia frente a la elección del rector de la universidad pública. García en una sesión del CSU calificó al rector Walter Mazariegos de usurpador y criticó la pasividad de la mayoría de miembros del Consejo Superior Universitario, quienes han permanecido indiferentes frente a las demandas estudiantiles para que se repita la elección de rector. Nuestro colega Ferry Montepeque nos lo cuenta en el siguiente reporte. Esta fue la forma como el Consejo Superior Universitario de la USAC, en su mayoría inclinado a los intereses de Walter Mazariegos, expulsó de manera anómala al estudiante Camilo García. Pero esta es solo una muestra de todas las irregularidades que ha cometido este consejo. Camilo García es representante de los estudiantes de Ciencias Químicas en el Consejo Superior y uno de los pocos disidentes en este órgano que dirige Walter Mazariegos, quien desde hace 8 meses llegó a la silla principal de la Universidad de San Carlos tras un proceso plagado de anomalías. García fue expulsado precisamente por llamar usurpador a Mazariegos. Que en la discusión de las situaciones, de los puntos que se dan, toman fragmentos del discurso o fragmentos de lo que se da a conveniencia. Digamos, no todo lo que se vierte en la discusión o supuesta discusión dentro del consejo, sino son prácticamente fragmentos a conveniencia. La forma como los aliados de Mazariegos expulsaron al consejero podría ser ilegal porque se realizó sin contar con un mecanismo específico y porque los integrantes del Consejo Superior se convirtieron en juez y parte. Era por haberse referido al rector como usurpador y haber llamado cobardes a los miembros del Consejo. Esto quiere decir que entonces que los ofendidos, que las víctimas son el rector y los miembros del Consejo. Entonces no tiene lógica que si ellos son víctimas, además ellos sean los que conozcan y sancionen, porque entonces están perdiendo la imparcialidad que debiera de ser obligada en un órgano que va a sancionar. En el contexto de persecución a opositores al oficialismo que vive el país, la expulsión de Camilo García es vista como una forma más de acallar voces críticas e incómodas. Que esto lo ponen incluso como una muestra para meternos miedo. O sea, en algún momento ellos denunciar a los compañeros que estaban en la resistencia era una forma de meter miedo para que desistieran. Como no funcionó, buscaron entrar al campus de forma violenta, quemando un automóvil. Como vieron que los estudiantes no desistieron, buscaron más formas de seguir violentando, y digamos ahora vienen y pues de esta manera buscan también censurar y hacer que el bloque en oposición se vaya reduciendo, ¿no? La USAC vive una crisis prolongada desde el año pasado, cuando Walter Mazariegos fue electo en un proceso en el que no se permitió la participación democrática de otros candidatos. ¿Cuánto más se agravará esta crisis? Y tal como se preguntaba Ferdi Montepeque en la nota que acabamos de escuchar, es difícil predecir cuánto más se va a profundizar la crisis en la Universidad de San Carlos y por cuánto tiempo más estará el campus central y otras instalaciones ocupadas en resistencia.
La semana pasada el conflicto escaló un poco más, tras la decisión de 22 miembros del Consejo Superior Universitario de expulsar de la USAC al representante estudiantil de la Facultad de Ciencias Químicas y Farmacia, Camilo García, una de las voces críticas en ese órgano. Todo apunta a que en la expulsión de Camilo García, como mencionaba la exdecana de la Facultad de Derecho, Astrid Lemus, en el reportaje que acabamos de escuchar, también se cometieron ilegalidades, ya que se produjo sin contar con un reglamento para este efecto y además porque los consejeros fungieron como juez y parte, es decir, resolvieron un proceso disciplinario que ellos mismos habían iniciado. Y precisamente para profundizar en este tema y analizar la situación crítica que se vive en la USAC, nos acompañan el propio Camilo García, así como el catedrático universitario de Agronomía de la USAC, Luis Alfredo Tovar. Camilo, ingeniero Tovar, muy buenas noches. Gracias por estar con nosotros en Punto de Encuentro. Buenas noches. Buenas noches, muchas gracias por la invitación. Muchísimas gracias a ambos. Y precisamente para comenzar este análisis, quisiéramos preguntarles, ¿cómo calificarían la decisión de expulsión tomada por la mayoría de miembros del Consejo Superior Universitario contra un representante estudiantil y cuáles son sus implicaciones? Vamos a empezar contigo, Camilo, que eres el principal afectado en toda esta situación. Claro, muchas gracias. Sí, yo clasificaría la sanción del Consejo Superior Universitario como algo arbitrario. Y entre sus implicaciones está el hecho de dejarme fuera de la universidad ya como tal. Hecho que aún es apelable, ¿verdad? Porque las resoluciones del Consejo pueden ser revocadas de forma administrativa, pero también deja sin la representación a compañeros de la Facultad de Ciencias Químicas y Farmacia, quienes en el año 2021 me eligieron para ser su representante ante el Consejo Superior durante 2 años, que cumplían su plazo en junio de este año. Esto implica una grave violación a los derechos humanos, ¿verdad? En general, la libre emisión de pensamiento, el derecho a un juicio justo, a la igualdad y también a elegir y ser electo. Entonces, esas son algunas de las implicaciones. Gracias, Camilo. Ingeniero Tovar, usted durante mucho tiempo ha formado parte de la comunidad sancarlista. Cuéntenos también qué implicaciones ve en esta expulsión de un representante estudiantil. En primer lugar, quiero expresar mi solidaridad con Camilo y decir lo que todos los universitarios conscientes estamos diciendo. Nosotros también somos Camilo. Y yo creo que esto, aparte de ser una arbitrariedad, es una aberración, es una ridiculez jurídica que no tiene ningún sustento y nos causa mucha tristeza y mucha indignación que sea el máximo órgano de decisión de nuestra universidad la que cometa estas atrocidades y estas sinvergüenzadas que no tienen ningún sustento legal. Eso de gobernar sin ley es una de las peores experiencias vividas dentro de la universidad hasta el momento. Hablemos un poquito de la época contemporánea. Pues es algo inaudito, no tiene calificación. A ver, al interno del Consejo Superior Universitario, pues se conoce que el señor Mazariegos pues tiene una mayoría de apoyos y es recurrente que, amparado en esto, tome algunas medidas legales que son seriamente cuestionables, como la de la expulsión, como esa medida disciplinaria. ¿Cómo ha sido ese ambiente dentro del CSU desde la elección del señor Mazariegos, de esa cuestionable elección? ¿Y qué pasa con aquellos que no se están plegando a esa alianza dentro del CSU? ¿Cómo es eso, Camilo? Es una cuestión bastante complicada, ¿verdad? Porque en primera instancia el Consejo Superior Universitario, como mencionan ya, tiene una mayoría de personas que están a favor de la autoridad, ¿verdad? De las autoridades. Y pues, desde octubre del año pasado, ya desde octubre de 2021, que se inició todo el marco de las elecciones a un rector, en el caso
de que Murphy Price continuaba en prisión, pues ha sido muy complicado porque inicialmente ni siquiera se sabía claramente si se iba a elegir un rector para pues, sustituir a Murphy Price en el periodo que le restaba, o ya un rector como tal para el siguiente periodo, que es al final lo que se convocó. Dentro del Consejo Superior Universitario se dieron cuestiones muy irregulares, como por ejemplo el cambio en las votaciones desde marzo de 2022, en las cuales con anterioridad se conocía cuál era el voto de cada uno de los consejeros, y amparándose en que ellos estaban siendo criticados por sus votos y esto podía llevar a una manipulación, se da el hecho de que ahora las votaciones son completamente, bueno, son supuestamente privadas, ¿verdad? Y secretas, pero realmente la Secretaría General de la Universidad conoce quiénes votan de cada manera, ¿verdad? En el marco de las elecciones a rector se dieron muchos análisis jurídicos cuestionables, perspectivas, ¿verdad?, de la ley para facilitar que realmente muchos cuerpos electorales no fueran convocados a la elección final a rector y que no se cancelaran las elecciones como tal principalmente por no realizarse en la fecha que eran, el 27 de abril de 2022. Se utilizaron a las Cortes Nacionales, ¿verdad?, en este caso la Sala Quinta de lo Contencioso Administrativo, para ampararse supuestamente en que ellos debían realizar la elección sí o sí, y fue con un amparo preventivo, ni siquiera un amparo en definitivo. Y pues continuamos en este marco de la resistencia estudiantil desde los diversos recintos universitarios y el poco acercamiento del Consejo Superior Universitario para resolver la situación. Y pues a los consejeros que podríamos ubicar como un bloque de oposición se les ve segregados, ¿verdad?, hacia un menor conocimiento de las situaciones dentro de la universidad. Por ejemplo, ahora se dio el nombramiento de nuevas comisiones del Consejo Superior Universitario. Una gran mayoría del bloque de oposición no fueron integrados a las comisiones. También ocurren actos de parte de la administración para sancionar a miembros de juntas directivas como odontología y medicina veterinaria, que están a favor de la resistencia y apoyaron el paro estudiantil, ¿verdad? Y finalmente, pues, de forma completamente arbitraria e ilegal, ahora buscan sancionar a consejeros dentro del mismo Consejo Superior Universitario sin ningún reglamento, como es en el caso de mi persona, que pues, utilizan como agravio haber atentado contra la ética y el decoro del Consejo Superior Universitario, cuando esto ni siquiera está reglamentado y es una cuestión completamente subjetiva. Gracias, Camilo. Ingeniero Tovar, usted fue miembro del Consejo Superior Universitario, eso entendemos, y también pues dirigió uno de los centros universitarios. En este momento, la expulsión de un estudiante que es representante estudiantil, es decir, cuando lo sacan a él se está violando, digamos, la voluntad de aquellos estudiantes que votaron por su representación. Pero también sabemos que hay represalias en contra de profesores o de personal que se está manifestando ahora a favor de Camilo, pero en contra de lo que se llama el fraude electoral. ¿Qué mensaje le está enviando el Consejo Superior Universitario a toda la comunidad sancarlista con esta expulsión? Pero también hay precedentes de acciones como estas en el Consejo Superior Universitario. De esta magnitud realmente no la recuerdo. Es decir, han habido expulsiones de estudiantes en el Consejo Superior Universitario, pero siguiendo el debido proceso. La disciplina estudiantil es responsabilidad de las unidades académicas a través de sus órganos de dirección, y son esos organismos los que, siguiendo el debido proceso y también respetando la legítima defensa de las partes, concluyen un juicio y lo sancionan, pero ha sido por otro tipo de faltas. Esto es algo
inédito, no había ocurrido antes, y sí es un mal mensaje para la comunidad universitaria porque sigue develando que las actuales autoridades universitarias no tienen un concepto claro de qué significa educación superior, qué significa universidad, qué significa la academia y cuál es el papel que tiene que jugar esta institución dentro del contexto nacional. Desafortunadamente, en este momento, seguimos siendo un reflejo de lo que está pasando en el país y estamos siendo capturados. De hecho, ya estamos capturados. No nos dimos exactamente cuenta de la dimensión de esa captura, sino hasta ahora, en este proceso eleccionario, en que prácticamente aliado con el gobierno de turno, toman la universidad y ejercen un control absoluto, pues no por el bien del país. Obviamente esto nos hace pensar que es por el poder que tiene la institución dentro del Estado guatemalteco. Eso es lo que han perseguido y eso es lo que ahora tienen bajo su control, porque todas las representaciones importantes en las que la universidad tiene derecho a proponer y a elegir, ahora pues están al servicio de los que hacen gobierno en el país. Entonces es algo inaudito todo lo que ha pasado. No habíamos vivido una situación tan triste en la universidad y esto pues esperaríamos que pueda revertirse en la toma de conciencia del resto de la comunidad universitaria, porque también hay que decirlo, hay una gran parte de nuestra comunidad que todavía está en un proceso de letargo, en un proceso de repente de acomodamiento. Estamos regresando de un modelo virtual otra vez a lo presencial en la medida de lo posible, pero la universidad realmente no estaba preparada para volver a la presencialidad en virtud del abandono de casi estos últimos 3 años. Pero eso lo que denota es que la dirigencia universitaria en este momento no tiene clara conciencia de qué significa dirigir una institución de educación superior. A ver, teniendo en cuenta que es muy probable que haya existido una ilegalidad en esta decisión del CSU, primero ¿ya te notificaron, Camilo? ¿Qué acciones has tomado o vas a tomar? ¿Y cuáles son los siguientes pasos entonces? Sí, con el hecho de que esto es una ilegalidad, ¿verdad? Por el simple hecho de que no existe un reglamento específico para sancionar consejeros y utilizan por analogía un reglamento meramente estudiantil para un estudiante que está haciendo como estudiante, ¿no? Como un consejero que en teoría los 41 miembros del Consejo Superior Universitario tenemos igualdad de condiciones, ¿verdad? Pues lo que procede es presentar, primero agotar los recursos administrativos dentro de la Universidad de San Carlos, que ya se esté trabajando en esto, y con la esperanza de que esto sea revocado, ¿verdad? Pero claramente con la mayoría que se tiene en el Consejo Superior Universitario, esto es bastante complicado, y seguido de esto, al tener ya una notificación de la siguiente resolución, ¿verdad? De la solicitud de revocatoria de esta decisión del Consejo, tocaría apelar ya en instituciones nacionales, entiéndase el organismo judicial. Pues es un proceso que se entiende que será bastante largo, ¿verdad? Pero pues es una lucha que se debe dar contra estas arbitrariedades y manipulaciones de la ley a favor de la administración y para mantener callada a la oposición, ¿verdad? Y respecto a si he sido notificado, aún no he sido notificado. No ha llegado la notificación, ok. Solo para entender una cosa, ¿la primera, digamos, apelación o sería al mismo Consejo Superior Universitario? Sí, así es. La primera apelación es al mismo Consejo Superior Universitario. Algo que no tiene mucha lógica, ¿verdad? Pero como este mismo proceso es anómalo, ya que no está normado en ningún lugar de los reglamentos universitarios, pues, al igual de anómalo son los supuestos pasos que se deben de seguir. Gracias, Camilo. Hablemos un poco del contexto.
Esta expulsión se da en un contexto de reclamo y de resistencia de sectores universitarios como estudiantes, profesores e incluso algunos colegios de profesionales contra lo que se llama una arbitrariedad y un fraude en la elección. Recordemos, por favor, ingeniero Tovar, qué es lo que se está reclamando y por qué se habla de rector impuesto y de elección fraudulenta y se reclama que se repita la elección. Nuestra institución tiene una historia democrática muy rica en ejemplos, ¿no? Creo que era uno de los últimos nichos en nuestro país donde efectivamente jugábamos a la democracia, con modelos de participación un tanto discriminatorios, porque en el gobierno universitario solo participan las 10 facultades, siendo en este momento 42 unidades académicas. Pues a pesar de esa desigualdad y exclusión, pues había un espacio para expresión y para un voto libre, y así se ha venido desarrollando. Lo que pasa es que esa indiferencia que hay en el guatemalteco en general de participar es un fenómeno que se deriva, pienso yo, de que nuestro sistema educativo no está formando ciudadanía. Entonces hay mucha gente que se autoexcluye, que no le interesa participar, y también por el prestigio que ha adquirido la política. La política no pareciera ser, no es un buen ejemplo de ejercicio de buenas cosas. Ese es el concepto popular, y entonces hasta ser uno político es descalificado de alguna manera, porque lo asemejan o lo comparan con los políticos tradicionales nuestros. Pues, pero a pesar de todo ello, en nuestra institución había una práctica democrática y participación. Si bien es cierto, el tráfico de influencias muy sofisticadamente estaba muy afinado en la elección de rector en los últimos de los rectores, estoy hablando de 1990 para acá, había una maquinaria muy aceitada que prácticamente se podía anticipar quién era el sucesor en la rectoría. Siempre había participación de todos los sectores. En este caso estamos hablando de los 3 sectores que integran cada facultad, ¿verdad? Son 10, eran 30 sectores los que participaban abiertamente. En esta ocasión todo eso se perdió, toda esa participación libre fue prácticamente bloqueada. Desde el proceso mismo de la elección hubo manejos, manipuleos en los colegios, en los sectores electorales estudiantiles y de profesores, donde no dejaron participar abiertamente a todos los candidatos. Yo pertenezco a SOS USAC, y ahí en nuestra agrupación nos fue vedado el poder participar ni siquiera como candidatos en algunos cuerpos electorales, anteponiendo pretextos como que no se cumplió con algunos requisitos, lo cual era falso. Pero los tiempos fueron tan apremiantes que no hubo chance ni siquiera de ir a las jurisdicciones correspondientes a presentar los recursos de queja y que esto se revirtiese. Todo esto fue maquiavélicamente planificado. Esto es todo un proyecto de captura de la universidad que fue fraguado mucho tiempo antes de la convocatoria. Por eso es que a partir de la vacante se deja un buen espacio en que se debió haber convocado. Una vez declarada la vacante, se debió haber convocado en los días subsiguientes que marca la ley. Son 30 días, y eso se hizo casi 6 meses después. Entonces todo ese tiempo dio margen a que hicieran un buen plan para hacer esta toma a la fuerza, que así fue, craneando cómo iban a dejar fuera a los sectores que eran de oposición o que no eran afines a ellos. Entonces, toda esta práctica acompañada de acciones prácticamente terroristas, porque aquí hay hasta terrorismo administrativo, lo que le aplicaron a Camilo es eso, es una acción terrorista administrativa. Así está ocurriendo con los distintos sectores que nos expresamos. De alguna manera sufrimos consecuencias por expresar nuestra opinión, y eso nos duele mucho, porque ese espíritu democrático que prevalecía en nuestra institución en este momento
anda por los suelos. Hay mucho profesor, mucho personal que es interino, que está en contrato a término, que entonces esa es la herramienta que tienen para que estas personas no den su opinión en público y para que también no contribuyan con exacerbar la impaciencia de la gente, ¿verdad? El hartazgo en el que está la gente. Entonces sí hay toda una estrategia para callar la oposición, y el ejemplo último y vivo es lo que está sucediendo con Camilo, pero afortunadamente está haciendo, esa acción malévola de ellos está haciendo que mucha gente tome conciencia y está reaccionando. De repente va a ser la chispa que va a hacer explotar la situación, lo cual no era deseable, pues si en la universidad se supone que estamos el grupo de inteligencia más grande que tiene el país, ¿cómo es posible que no hayamos podido entrar en una situación de diálogo? Es inaudito. O sea, hay tantas cosas, tantas contradicciones, que lo único que nos conduce todo esto es a concluir que en nuestra universidad todo eso fue borrado, fue quitado de la práctica a propósito para ser víctimas ahora de una tiranía, de una dictadura, ¿verdad? ¿Qué podemos esperar en los próximos meses en la Universidad de San Carlos si las autoridades y los estudiantes en resistencia no logran entablar un diálogo? ¿Qué es lo que podemos esperar en los próximos meses? Comienzo con Camilo. Lo que se puede esperar en los próximos meses de la resistencia estudiantil es que continúe la criminalización realmente. Ellos pues buscan dejar como un precedente, en mi caso, que pueden expulsar a cualquier estudiante arbitrariamente, cosa que estamos trabajando para que no se concrete, ¿verdad? Y pues, esto no viene, digamos, no es algo que se despide desde ahora en adelante, sino que es algo que lleva meses. El hecho de que estén criminalizando a estudiantes por su actuar en la resistencia. Ponemos de ejemplo, ¿verdad? Los estudiantes que tomaron el Museo de la Universidad de San Carlos el 27 de abril de 2022, ellos firman un acta en la cual se hacen responsables de las instalaciones, y de su firma y nombres en esa acta son que se despliega una criminalización por usurpación de bienes por parte de la Universidad de San Carlos en el Ministerio Público. Lo mismo sucede con los compañeros de medicina en el campus, en el Centro Universitario Metropolitano. De igual forma ellos se hacen responsables y son quienes son criminalizados ante los organismos nacionales. Y es lo que aparentan. Estas personas dentro del Consejo Superior Universitario no desean un diálogo con los estudiantes. Ellos ya de forma reiterada dicen desconocer a la Coordinadora General de Estudiantes, que es quien ahora está llevando la dirección de la resistencia, y dicen que quieren nombres y datos de las personas con las que buscan dialogar. Y esto no podemos decir que es de buena fe, sino que realmente aparenta ser para criminalizar más. Camilo, ¿con quién van a dialogar si no es con la coordinadora? Entonces, no tendrían... ¿hay otro grupo acaso? No, esto, por eso mismo digo que carece de sentido, ya que de forma pública se ve que la Coordinadora General de Estudiantes es quien está coordinando a los estudiantes en resistencia. Pues claramente con ellos tendrían que negociar y dialogar, pero el Consejo Superior Universitario desconoce a la coordinadora en una sesión del Consejo Superior Universitario, ¿verdad? Entonces, no parece que vaya a haber un diálogo, y parece que lo que van a seguir haciendo es criminalizando. Okay. Ingeniero Tovar, le pregunto lo mismo, ¿qué se podemos esperar de la Universidad de San Carlos en los próximos meses? Mire, hay mucha desesperanza realmente en términos de la conducta que ha asumido la máxima autoridad de nuestra universidad. Hay desesperanza también porque los más de 13,000 trabajadores que vemos en la universidad estamos bastante atomizados, bastante dispersos y muchos amenazados. Entonces, en esa fuerza que debiera venir de esas bases como que no está muy articulada, y de repente
no podamos hacer una resistencia mucho más fuerte de lo que ya se está haciendo. Pero yo espero que digamos, el cometer estos errores que ha cometido la autoridad incentiven a que la gente se dé cuenta de lo que está pasando y que podamos de alguna manera revertir el camino que ha tomado la institución. La única salida que hay aquí, en honor a la verdad, es que las autoridades actuales dimitan del cargo porque lo ostentan de una manera ilegal y que se dé un nuevo proceso democrático. Eso es lo que esperaríamos, pero para llegar a ese momento vamos a tener que seguir enfrentando la lucha, aprovechando espacios como este para fortalecer la organización, propiciar espacios de diálogo y de construcción de crítica con todos el profesorado de nuestra universidad y ver si de esa cuenta podemos multiplicar el pensamiento y que podamos hacer una acción verdaderamente más fuerte, porque en este momento el pulso está muy pareado. Las autoridades tienen el respaldo del gobierno central y sobre esa base sustentan sus acciones. Están seguros que el sistema de justicia nacional también no le va a dar curso a las acciones legales que se puedan emprender, como lo que sucedió con los más de 20 procesos de queja que se interpusieron en la vía ordinaria en relación a la elección, de los cuales ninguno de los de la oposición prosperó. El único que prosperó fue el que apoyaba al oficialismo. Entonces, sí hay mucha desesperanza, pero al mismo tiempo, cuando vemos universitarios como Camilo, vemos que ahí en la juventud está la fuerza y ahí podemos tener una esperanza de organizar una verdadera resistencia universitaria que le dé un giro total a este hecho histórico que realmente nos avergüenza. Muchísimas gracias, Camilo García, ingeniero Tovar. Muchas gracias por habernos acompañado en este punto de encuentro. Feliz noche. Es momento de conocer otra historia de una mujer poderosa en Guatemala, que es ejemplo de lucha, compromiso y transformación. Así es, Ben. Conozcamos a la abogada Yolanda Pérez Ruiz, quien es una reconocida jurista con gran trayectoria en el sistema de justicia en nuestro país. ¿Quién es Yolanda Pérez Ruiz? Fui la primera mujer en egresar de la Universidad Mariano Gálvez de Guatemala, en donde estudié becada, me gradué de abogada y notaria. He tenido una vida académica, creo yo, bastante productiva. Más allá de los títulos, he sido docente universitaria, pero fundamentalmente en la función en la que me he sentido más realizada, aunque en todas me realizo, pero muchísimo más realizada siendo juez de primera instancia. Fui magistrada de sala de apelaciones y bueno, creo que hemos tenido una vida plena y muy llena de satisfacciones y de bastantes tropiezos. ¿Cuál ha sido la mayor dificultad que ha enfrentado y cómo la superó? La mayor dificultad que he enfrentado en mi trabajo ha sido en el ejercicio de la judicatura y como hoy, la mayor dificultad ha sido luchar todos los días por ser una juez independiente, como he sido independiente en todas las labores que he realizado. Y cuando entiendo independiente es en el sentido de, como juez, tomar las decisiones que creía que debía de tomar en base a los elementos de convicción que las partes
presentaban con objetividad e imparcialidad la independencia en el resto de trabajos, que afortunadamente todos han sido de tipo ejecutivo. Entonces, gozar de la confianza de las personas en que mis decisiones iban a ser las correctas, precisamente porque eran tomadas con objetividad e imparcialidad y, por supuesto, con idoneidad e integridad. ¿Cuál cree que es su mayor aporte a Guatemala? Con temor a parecer reiterativa, mi aporte al país ha sido realizar mi trabajo como he descrito, que lo realicé siempre y lo sigo realizando, y demostrarle a la ciudadanía que es posible ser un juez, una juez, un funcionario, una funcionaria independiente en este país, y que la calidad de ese funcionario en el ejercicio de su trabajo va más allá de cualquier ideología, y que el compromiso es fundamental para funcionarios públicos o desde el ejercicio particular de una profesión, cualquiera que ésta sea. Y el 2022 registró un récord en el envío de remesas familiares provenientes de Estados Unidos. Con una cifra de $18.040 millones, tuvo un incremento anual del 18%. Este aporte es fundamental para la economía nacional. Incluso supera el valor de las exportaciones. Pero la dimensión de la migración va más allá del ámbito económico. El fenómeno migratorio es una actividad más que determinante en Guatemala. Entre los aspectos que resaltan en este éxodo está la dimensión humana. Familias que se separan, jóvenes que buscan vías de desarrollo y que se topan con la realidad de las deportaciones, los accidentes, el tráfico de personas y la hipocresía de un gobierno que dice ofrecer mecanismos para reducir la migración, pero que cuenta entre sus logros la recaudación de las remesas familiares. Para abordar este tema nos acompañan Úrsula Roldán, directora del Instituto de Investigación en Ciencias Sociohumanistas de la Universidad Rafael Landívar, y Ricardo Barrientos, director del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales, ICEFI. Úrsula, Ricardo, muchas gracias a ambos por estar en Punto de Encuentro. Y comencemos haciendo una descripción del fenómeno migratorio actual en Guatemala. ¿Cuáles son sus principales causas y características? Y si tuviéramos que dar un diagnóstico general, ¿qué encontramos en eso, licenciada Roldán? Bueno, en primer lugar, muchas gracias por la invitación. Un gusto saludarles, Marielos y Beikensi, y también a Ricardo, un gusto estar con ustedes. Bueno, el proceso migratorio realmente ha evolucionado bastante en las últimas décadas, de ser un fenómeno eminentemente económico a ser una realidad que incluye varias causas que empujan a las familias a tener que realizar esta migración que podemos llamar una migración forzada. Hay también causas vinculadas a violencias, ¿verdad? En diversos países, especialmente Honduras, El Salvador, Guatemala menos, pero ahí se incluye la violencia de género, que a veces lleva un subregistro de esta violencia. También las condiciones ambientales que cada día presionan más los territorios en términos de sequías, de inundaciones, de pérdida de medios de vida, y por supuesto que las condiciones políticas del país que no están generando esas condiciones para que las familias vean posibilidades de cambio quedándose en estos territorios. Podemos decir que quienes más migran son personas de las áreas rurales, aunque la capital o el centro metropolitano también es uno de los principales en generar migración.
pero son fundamentalmente áreas rurales, áreas indígenas. Los principales departamentos están situados en el occidente del país. Sin embargo, cuando uno ve los datos de deportación, uno está viendo que esto se está ampliando a todo el país. Hoy, por ejemplo, se habla de deportaciones en el Petén, en Alta Verapaz, que no era un departamento que expulsaba migrantes internacionales, y el oriente, que siempre ha tenido una migración histórica más pequeña que el occidente. Pero en general le está afectando ya a todo el país. Y por supuesto estamos hablando que no solo es una migración de ida, sino también una deportación, un retorno, muchas veces, la mayoría de veces no voluntario, y que eso también genera una frustración, genera endeudamiento para las familias y genera, por supuesto, de nuevo, volver a las condiciones de las cuales se han ido. Eso para empezar a decir, digamos, qué estamos entendiendo en este momento por la situación migratoria. Otra de las causas que se me olvidó mencionar es lo que es la reunificación familiar. Tenemos una migración de varias décadas en Guatemala que, por supuesto, genera redes familiares, redes sociales, y entonces estamos viendo que las familias están reclamando a sus hijos, a sus familiares más cercanos, y por supuesto esto genera una migración en cadena. Y las condiciones de las políticas públicas, que cada vez son más fuertes para evitar esa migración, lo que está provocando es que ya no se tenga una migración circular. Antes la gente iba por 5 años, 7 años a buscar un medio de vida, a generar un ahorro y poder invertir en Guatemala y de nuevo intentarla hacer en Guatemala. Ahora lo que estamos viendo es que las familias quieren como destino casi definitivo lo que es Estados Unidos. Gracias, licenciada Roldán. Licenciado Barrientos, el récord de remesas familiares del 2022 superó a la cifra de otras actividades económicas en Guatemala. Incluso uno de los ministros del Gabinete Económico habló de la meta de remesas. ¿Qué nos dicen estos números? ¿Qué significa para la economía del país y cómo la impacta? Bueno, muchas gracias. Saludos, Marielos, Úrsula, Chinque, mucho gusto estar acá, un gran honor. Bueno, los datos, pero también la actitud de las autoridades de gobierno responsables de las políticas, realmente la económica, nos están confirmando y evidenciando algo que ya veníamos diciendo de hace mucho tiempo, y es que los gobiernos tienen un orden de prioridades que pareciera estar totalmente equivocado y alejado de las realidades. En política económica, especialmente en lo que llamaríamos el sector externo de la economía, durante muchos años, y la administración del presidente Yamatei fue muy, digamos, enfática cuando fueron candidatos y en campaña, pero durante su administración, dos objetivos de política económica hacia afuera, de política internacional, economía internacional. El primero es la atracción de inversión extranjera directa, ¿verdad? O sea, atraer a inversionistas extranjeros a que traigan su dinero y hagan inversiones en Guatemala, lo cual no es malo, o sea, qué bueno, ¿verdad? Que se venga a invertir. Y la otra es estimular las exportaciones, el sector exportador. Y también lo que estamos viendo no es que estamos en contra de las exportaciones o en contra del sector exportador, pero el tema es que las políticas económicas se han diseñado y se están diseñando, se han ejecutado, y se están ejecutando, privilegiando estos dos objetivos, el estímulo de las exportaciones y el de la inversión extranjera directa, como que si fueran los dos elementos más importantes para el desarrollo económico y social de Guatemala. Y bueno, lo que pasa es que hay algunos economistas teóricos que sostienen eso, pero ¿cuál es la realidad de Guatemala? Entonces ahora les voy a pedir que proyectemos una gráfica que manejamos mucho en el ICEFI, y trata de mostrar la importancia macroeconómica de nuestras hermanas y hermanos migrantes. Y lo que estamos viendo es que son las remesas familiares, el sostén del sector externo de la economía guatemalteca. Y ahí vemos tres líneas.
la que está más arriba, la que históricamente, desde 2008 muestra la gráfica, tenía los valores más grandes, eran las exportaciones. Y esta es una línea, y lo que vamos viendo es que las remesas se han ido acercando, y llegaron a exceder las exportaciones. Quiere decir que las remesas tienen una importancia macroeconómica igual que las exportaciones, ¿verdad? Y la línea que vemos hasta abajo, color gris, o sea, línea como apachada, así como chaparrita, esa es la inversión extranjera directa. Y lo que vemos es que por mucho, pero desde hace más de una década, las remesas son por mucho macroeconómicamente más importante que la inversión extranjera directa. Entonces lo que estamos viendo es que, ¿qué son las exportaciones? ¿Qué es la inversión extranjera directa? No son cosas malas, pero son los sectores privilegiados, por ejemplo, los privilegios fiscales, quienes tienen acá permisos especiales para no pagar impuestos, la maquila y la zona franca, ¿verdad? Por ejemplo, ahí hay dos sectores económicos que han concentrado todo el esfuerzo de política económica. ¿Y qué son las remesas? Bueno, es la respuesta de todos aquellos que la doctora Roldán nos explicaba que hemos expulsado del país. Son los parias de nuestra sociedad, son todas aquellas hombres y mujeres, niñas y niños jóvenes, patojas y patojas, que nuestra sociedad les ha dado la espalda y se han tenido que largar para tratar de buscar y tener una oportunidad para vivir mejor, sino salvar su vida y la de sus familias. Entonces, fíjense, a quienes hemos expulsado porque como sociedad y como sistema económico hemos excluido y les hemos dado la espalda, resulta que sostienen el sector externo de toda nuestra economía y no les hemos agradecido ni los hemos reconocido, ¿verdad? Entonces, ahí hay un gran problema. Y luego, solo para ilustrar y dimensionar todo esto, tengo otra diapositiva ahí sobre la importancia macroeconómica, y lo que tenemos es una tabla. Y estos datos lo que nos está mostrando, fíjense bien, y un poquito de matemáticas ahí para hablar de números. Por cada $10 que en Guatemala recibimos de remesas de nuestras hermanas y hermanos migrantes, especialmente Estados Unidos, por cada $10 en 2020 Guatemala recibió exportó $7 por 35, es decir, recibió ingresos por exportaciones de 7.35 por cada $10. Y luego recibimos solamente 81 centavos de dólar de inversión extranjera directa. Por cada $10, no por cada dólar. Por cada $10 de remesas, hemos recibido solo 81 centavos de inversión extranjera directa. Y además, hemos recibido solamente 19 centavos de dólar de la actividad del turismo. Entonces, lo que estamos viendo es que hay un orden totalmente equivocado de las prioridades de las políticas públicas. Y solo les digo una cosa. Por ejemplo, en 2020, el año de la pandemia, ese año donde se hicieron las grandes ampliaciones presupuestarias y donde hemos tenido el presupuesto público más grande en términos nominales de los últimos 30, 40 años en Guatemala, el tamaño del gobierno, el gasto público total fue de 93.5 millardos de quetzales. Y las remesas familiares quetzalizadas fueron en ese año 87.5 millardos de quetzales. O sea que el tamaño de las remesas es casi el tamaño del gasto público total del gobierno. ¿Y cuántos impuestos se recaudaron en total por el gobierno central ese año? Bueno, 60.3 millardos. Se reciben más remesas de lo que en Guatemala pagamos de impuestos. Sorprendentes esos datos. Quiero regresar un poco al tema de las familias, de los núcleos familiares que nos mencionaba la licenciada Roldán. ¿Por qué vemos ejemplos cada vez más de niños, niñas que están migrando? Se publicaba una nota hace poco en una fábrica de alimentos de Nebraska, en donde se había un grupo de niños trabajadores con extensas jornadas, y vemos estos ejemplos que son realmente dramáticos, Úrsula. En las investigaciones que hemos hecho de niñez migrante, digamos, retornada, deportada,
Algunos de los testimonios de niños y niñas han dicho que se van, muchos que van con, digamos, de manera no acompañada, es porque quieren ayudar a sus familias a generar un ingreso, porque tienen algún papá, alguna mamá o abuelitos enfermos y quieren ayudar en su casa. Y entonces ahí encontramos ese vínculo con esa nota que mencionas, ¿verdad? Efectivamente hay niñez y lo pasa en Guatemala, ¿verdad? Con los niños y niñas que trabajan en las fincas de café, y aquella vez que se denunció también en las fincas de azúcar, ¿verdad? Entonces, esa es una realidad que se vive en Guatemala y que se exporta a Estados Unidos. Lo que pasa es de que yo sí me alarma esa nota, porque efectivamente que Estados Unidos es uno de los países donde se supone que hay mucha protección a la niñez, y que esté sucediendo esto es realmente porque el capitalismo ya no tiene fronteras, ¿verdad? Nunca las ha tenido, pero en esta manera de cómo se han construido los estados en la actualidad. Eso sí es una nota preocupante. Lo otro es de por qué se están yendo. Hay muchos niños y niñas que se van de manera acompañada, pero con coyotes, no con familiares, ¿verdad? Y por eso se les dice no acompañados, porque no van con la persona legalmente que puede ser su acompañante y llevarlos a frontera y a la reunificación familiar. Pero esa niñez, y llevan un coyote, llevan una designación de dejarlos en frontera, y de que antes se entregaba a esta niñez y se les entregaba a un familiar en Estados Unidos. Esto ha cambiado muchísimo por las políticas norteamericanas, especialmente desde el 2014, donde vemos que esa niñez ha ido acumulándose en frontera, y lo que está pasando es que ya esa reunificación no se está dando. Entonces, ¿qué vemos después de eso? Vemos que el núcleo familiar es el que está migrando. Ya no solamente la niñez no acompañada, entre comillas, por lo que son los coyotes, sino ahora se van las madres, se van los tíos, los primos que se llevan a niños y niñas con la creencia que ese es de alguna manera su pasaporte de ingreso a Estados Unidos. Perdonen, pero tuve un problema en la garganta. Muchas gracias, licenciada Roldán. Y volviendo al tema económico, licenciada Barrientos, y hablando de este enorme aporte de las remesas familiares, ¿a qué se está dedicando este ingreso? ¿Tiene el ICEFI algunas estimaciones al respecto? Y un tema muy importante, ¿cuánto ganan los bancos que reciben y entregan las remesas? O sea, ¿quién se beneficia además, digamos, de las familias que lo utilizan para consumo, para poder sobrevivir en esto? ¿Cuánto ganan los bancos? ¿Son los beneficiados? Pero una de las cuestiones, y quiero volver a las obligaciones del Estado guatemalteco, ¿verdad? El Estado guatemalteco, una de sus peores vergüenzas es que no tiene datos ni estadísticas adecuadas, ¿ya? Entonces, por ejemplo, nosotros para saber o tener una idea de en qué se está usando el dinero en las remesas acá en Guatemala, tenemos que recurrir a datos de la Organización Internacional de Migraciones, y los últimos que tenemos disponibles son de 2016. Y ya a la fecha esto debe haber cambiado y no para mejor, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, veíamos que 34% digamos, está llegando a niñas, niños y adolescentes, digamos, sí hay un beneficio acá, ¿verdad? Luego el 35% es alimento, vestuario, transporte y mobiliario, 31% es construcción y reparación de vivienda, 16% es compra de inmuebles, 8% es educación y salud, 7% es actividades que puedan generar valor agregado, y de ahí el resto, ¿verdad? Entonces, sí hay un beneficio, digamos, y ahí hay un poco de teoría económica, porque está esto que llaman la enfermedad holandesa, ¿verdad? Que la gente receptora de remesas puede volverse haragana, digamos, que ya no le va a gustar trabajar, y muy probablemente algo de eso hay en Guatemala, pero no, la gran mayoría está invirtiendo, y estos son los datos que tenemos. Ahora, no todo lo que se envía se recibe, porque efectivamente los bancos están cobrando unas comisiones, y todos estos servicios privados, Airpack, The Money Order y Western Union y todas estas marcas privadas, que en realidad muerden y muerden duro, ¿verdad? Se quedan con una parte, a veces comisiones que pueden ir hasta el 15 o 20%, ¿verdad? Y luego, lo que yo quisiera decir un poco, Marielos, es
A ver, las políticas económicas y los héroes nacionales pareciera que son los exportadores y los extranjeros que invierten en Guatemala, porque para ellos está dedicado toda la fuerza del Estado y del gobierno para tratar de ayudarlos en lo que están haciendo. Y bueno, no es que lo que estén haciendo esté mal, pero una cosa es, digamos, el impacto que las remesas están teniendo en Guatemala, pero ¿cómo están viviendo los migrantes allá, especialmente en los Estados Unidos? Y luego dentro de las vergüenzas nacionales es que no hay estadísticas, ¿verdad? El Instituto Nacional de Estadística, si a duras penas se va a tratar de hacer una encuesta de condiciones de vida en 2013 para medir la pobreza, dentro de los cuales se va a poder medir la pobreza, y la última vez que lo hizo fue en 2014, ¿verdad? Hace 8 años, eso debería ser anual, o por lo menos bianual. Hemos tenido que recurrir a la Oficina de Censos y al Departamento de Seguridad Interna de los Estados Unidos para tener algunos datos sobre guatemaltecos en Estados Unidos. Y esa es una gran vergüenza. O sea, si nosotros vamos a Cancillería, pensemos en la Cancillería en la época de Sandra Jovel, ¿verdad? ¿Qué le podía importar la gente que por constitución está obligada a seguir? Guatemaltecos en el extranjero. Entonces, por ejemplo, tenemos datos de cómo la están pasando allá. 7 de cada 10 migrantes tienen limitaciones para encontrar trabajo porque no hablan inglés, ¿verdad? 6 de cada 10 migrantes guatemaltecos no completaron la educación secundaria. Y no sé si tomaron nota que dentro de los principales destinos de las remesas está educación. Y fíjense que esa idea de que el migrante guatemalteco se va a dedicar a ser albañil y se la pasa borracho, no. Leamos el libro de Marcos Antil, por ejemplo. Una de las primeras preocupaciones es cuando ellos logran tener algún grado de éxito, es tratar de financiar y sacar de la falta de oportunidades. Y entonces allá no tuvieron educación, entonces están preocupados por la educación acá. Pero el Estado no ofrece educación, ni pública ni privada. Más o menos 2 de cada 10 migrantes guatemaltecos viven pobreza en Estados Unidos. Entonces, lo que estamos viendo es que también no están en un jardín de rosas. No fueron a Estados Unidos a ver al ratón Mickey, ¿verdad? Están, pero pasándola así en buen chapín, bien fregados, y aún así son el sostén del sector externo de nuestra economía, más allá que los propios exportadores y la inversión extranjera directa. Aquí hay algo que está mal, y estamos siendo sumamente injustos con un montón de gente que se está fajando allá en el norte. A ver, si hablamos de injusticias, ¿cómo explicar que los países centroamericanos, incluido el nuestro, pese al respiro que ha significado este esfuerzo de los migrantes, que no es solo para Guatemala, también para los otros países de Centroamérica, se persigue, se criminaliza al migrante, se le trata mal, como decía Ricardo? ¿Cómo se puede explicar esta inconsistencia, Úrsula? Bueno, lo que pasa es que los países están defendiendo quién es ciudadano y quién no, ¿verdad? De cada uno de los estados. Realmente es una política hipócrita, diría yo, porque ustedes han visto cómo otros países ya necesitan una política migratoria abierta. Por ejemplo, Alemania acaba de salir un reportaje muy interesante de que si no hacen una política migratoria abierta para poder integrar a nuevas ciudadanías a su país, la economía se va a ver en riesgo porque no hay quien genere la producción en aquel país. Y la mayoría de migrantes centroamericanos aportan a la economía, especialmente agrícola de Estados Unidos y por supuesto también de servicios. Lo que pasa es que efectivamente lo que decía Ricardo, lamentablemente nuestra, entre comillas, fuerza de trabajo, ¿verdad? Es una fuerza de trabajo no calificada y por supuesto con una serie de demandas sociales no cubiertas como educación, como vivienda, y esa es la que los países no quieren hacerse cargo, brindándoles una ciudadanía integral, completa, ¿verdad? Sin embargo, sí tienen la necesidad de hacerlo, ¿verdad? Por eso es de que, como menciono, Alemania y otros países europeos empiezan a hacer un llamado para reestructurar esa política migratoria. ¿Qué pasa con los países centroamericanos? Responden a una política norteamericana
y están en esa letra de cambio, por decirles, de que Estados Unidos, digamos, se haga de la vista gorda con muchos de los problemas con respecto a corrupción, con respecto a impunidad, y que a cambio de eso los gobiernos puedan contribuir a esa política de contención migratoria que ya está sucediendo en todos los países. Otros países como México tienen otros intereses, y es precisamente fortalecer su relación económica con Estados Unidos y por supuesto política. Y a cambio de eso, México está realizando la mayor contención de todos los países de la región, contraviniendo muchas de las alianzas regionales necesarias para generar otro modelo económico y social en la región. Entonces, todos responden a una política de hipocresía, de falta de cumplimiento en derechos fundamentales internacionales, puesto que hay convenios internacionales que defienden los derechos de la población migrante, de la población refugiada, también de niñez, de juventud, de mujeres, etcétera, pero eso no se quiere asumir. Lo único es la política de contención, que es generada por Estados Unidos, la negación de formas de ciudadanía, forma de regularización para poder ingresar a estos países de manera documentada, y por supuesto los acuerdos regionales para hacer esa migración ordenada que ellos dicen dentro de los pactos internacionales de migraciones. Eso solo se puede hacer con acuerdos de integración regional y con políticas complementarias, políticas de trabajo, políticas de educación, de salud, que vaya equilibrando los niveles de desarrollo humano de las personas que migran, ¿verdad? Pero todo esto está faltando. Solo vemos contención, deportación, vigilancia y lo que es seguridad fronteriza, y aceptar todo lo que se imponga desde Estados Unidos y los países a donde están yendo los migrantes de estas economías, entre comillas, desarrolladas. Licenciada Roldán, justo como estamos hablando de los Estados Unidos, si no existiera una demanda real de mano de obra de migrantes, en realidad la gente no se iría. O sea, hay una oferta de trabajo, hay sectores de la economía, y eso también va para saber la opinión de Ricardo Barrientos, porque la gente no va y es que va a ir a pasar penas allá, pasa penas por la situación en la que está, pero encuentra trabajo. ¿Por qué la negativa a reconocer por parte de Estados Unidos esta situación y mantener políticas represivas y xenófobas contra las familias migrantes y las propias personas migrantes? Tal vez muy brevemente usted, licenciada Roldán, y después vamos con el licenciado Barrientos. Bueno, lamentablemente las derechas, y especialmente en Estados Unidos, ¿verdad?, más conservadoras, como en el caso de los republicanos, han encontrado en la negación a los cambios migratorios un tema político y un tema que les genera, por supuesto, adeptos a las votaciones que se tienen en Estados Unidos. Entonces, es un tema realmente de disputa política entre republicanos y demócratas, pero que no está tomando en consideración la realidad de Estados Unidos y la realidad de cuánto aporte han generado los migrantes centroamericanos, de México y de otras nacionalidades. Ahora se está poniendo en disputa otro tipo de regulación con nacionalidades como la venezolana, la cubana, la haitiana, ¿verdad? O sea, sí es cierto que todas las demandas para ingreso a Estados Unidos han crecido en las últimas décadas. Sin embargo, Estados Unidos tiene capacidad de poder darle por lo menos una regularización migratoria de diferente tipo a todas esas nacionalidades que están solicitando el ingreso en Estados Unidos. Recordémonos que la población migrante internacional no pasa del 3% a nivel mundial, o sea, no es toda la gente la que nos estamos yendo, es un porcentaje que va de 8 a 10% de cada uno de los estados. Lo que pasa es de que, como digo, genera ruidos políticos, y por supuesto que hay una política ahí de mantener la ciudadanía anglosajona pura, ¿verdad? Que esa es una falsedad, porque sabemos que Estados Unidos es una nación que está construida a partir de diversas nacionalidades, de diferentes orígenes, y yo creo que eso es lo que está en disputa en este momento, el tema político electoral en Estados Unidos. Tengo una pregunta para ambos. Diversas organizaciones de derechos humanos pues
han reiterado su rechazo y lamentan que mucho del modelo económico de desarrollo esté basado en expulsar a migrantes de sus países. ¿Cuáles creen ustedes que debería ser el enfoque integral y respetuoso para los migrantes y para tenerles un ambiente más seguro de lo que hemos visto en las noticias hoy por hoy? Comenzamos con Úrsula, por favor. Bueno, como decía, los estados tienen muchas responsabilidades en convenios internacionales que han firmado, ¿verdad? Y hay un pacto internacional de las migraciones al cual también se han comprometido. ¿Qué significa eso? Brindar maneras seguras es regularización migratoria. Contar con políticas con legislación abierta a esa regularización diversa de migrantes en cada uno de nuestros países. Nosotros somos un país ya receptor de algunos migrantes centroamericanos, ¿verdad? Pero también somos un país de tránsito. Tendríamos que, digamos, no detener a los centroamericanos, porque además tenemos un CA4 que les permite libre, digamos, paso por Guatemala. Y también esa posibilidad de generar algunos convenios con países como México y Estados Unidos, por ejemplo, para programas de trabajo que sean, por supuesto, controlados, ¿verdad?, por los estados, porque si no se dan niveles de explotación terribles como los que fueron denunciados en Canadá. También convenios para lo que son esta posible regularización migratoria para niñez, que va a este proceso de reunificación familiar u otros familiares, ¿verdad? El tratamiento que se va a dar a refugiados, que es lo que está Estados Unidos prácticamente anulando como un derecho internacional desde 1959. Entonces, ese es el tipo de obligaciones que se tienen. Pero por supuesto que nuestro Estado tiene otra obligación mayor, que es qué va a pasar si verdaderamente hay más deportaciones. Las familias están regresando a condiciones de pobreza, de que no hay más pobreza porque hay migración, no hay más explosión social porque hay migración, y no hay más presión sobre los recursos del Estado y recursos de los territorios porque hay migración. Entonces, el Estado está comprometido en generar políticas públicas para precisamente atender esas causas estructurales de la migración y atender también lo que significa esa posibilidad de movilidad. Las personas lo que queremos es movilidad social y los migrantes llevan implícito eso, poder tener acceso a servicios, acceso a recursos y no morir y desde sus antepasados a la fecha siendo pobres, ¿verdad? Y en una condición que cada vez se agrava. Entonces, esas obligaciones tienen los estados. A ver, Ricardo, para ir cerrando, por favor, ¿cuál sería tu recomendación o el enfoque que debería hacerse? Bueno, es que esto es muy trágico, saben ustedes, porque para mí los verdaderos héroes nacionales está en la gente que, pese a no haber nacido en una cuna con oportunidades, salen adelante. Y las hermanas y los hermanos migrantes están dentro de ese grupo, están dentro del grupo de héroes nacionales. Pero esto se está volviendo algo muy perverso, ¿saben? Porque, miren, tengo unos datos acá. Alrededor de 380 millones, $380 mensuales estaban llegando a casi 1.600.000 hogares en Guatemala. Esto en 2020. Y esto estaba beneficiando a 6.200.000 personas, de los cuales 34% eran niños y adolescentes. Entonces, ¿qué está pasando? Viene el gobierno y dice, qué sabroso, ¿verdad? No solo mantengo una estructura económica y social que expulsa, ¿verdad?, que cercena las oportunidades, sino que además me puede cruzar de brazos porque ya no tengo que pensar en inversión pública en protección social, ¿verdad? Pues ahí está alimento, vestuario, transporte, construcción, educación, ¿verdad? Y lo peor, recordémonos, cada vez menos, y realmente creo que son una especie en extinción. Pero aquí hay gente dentro de la élite económica, todavía la hay, no son ni la mayoría ni son todos, pero de verdad que hay gente que cree que los mayas son una raza inferior, que no tienen derecho a educación y que su lugar es en una finca o un ingenio azucarero cortando caña.
especialmente los niños y las niñas. Muy bien. Imagínense en esta forma de pensar, que es qué vergüenza, pero todavía existe en Guatemala, y si además, excluyendo a esta gente, forzándolos a huir, son los que además son los que están remesando y mantienen el sector externo de la economía, porque miren, para quienes ya tengamos alguna cana, no sé si se recuerdan que hace 40 años, la primera mitad de la década de 1980, lo que costaba conseguir dólares en Guatemala. Los dólares solo los vendía el Banco Central, el Banco de Guatemala, y por allá por 1982-83 había una escasez de dólares. Entonces la economía estaba en un problema, porque si una fábrica quería importar algo, no tenía dólares para pagar en el extranjero. Hoy ese problema está resuelto, si tenemos hasta exceso de dólares. ¿Por qué? Porque entonces los que serían la raza inferior, los que siempre han sido los excluidos, sigámoslos excluyendo, porque ahora resulta que por necesidad y para facilitar la sobrevivencia de sus familias, entonces traen los dólares que me tienen a mí la economía. Entonces tenemos un gobierno haragán y negligente que no atiende las necesidades y las obligaciones de protección social, porque eso lo hacen las remesas. Y además tenemos una economía que se despreocupa de dónde los importadores van a sacar los dólares para comprar, para pagar en el exterior lo que hay que pagar, porque hay un exceso de dólares en la economía. Entonces ya hay un sector que está viendo muy beneficioso esto de excluir. Mientras más gente saquemos, más sólido es nuestro sector externo en la economía, y Guate no se detiene. Eso sí es muy perverso, y yo cierro ahí expresando la preocupación. Ricardo Barrientos, Úrsula Roldán, muchísimas gracias por haber estado con nosotros y por sus tremendas reflexiones en este punto de encuentro. Que tengan ustedes muy buenas noches. Gracias al equipo que hizo posible este punto de encuentro. Esta semana conocimos a Yolanda Pérez Ruiz, una mujer poderosa en la justicia en Guatemala. Nos acompañaron Úrsula Roldán y Ricardo Barrientos para profundizar en el análisis sobre el fenómeno migratorio y sus múltiples impactos. También abordamos la crisis de la USAC derivada del proceso anómalo de elección a rector y la expulsión del representante estudiantil Camilo García. Fue un placer compartir con ustedes este espacio de análisis e información. Les invitamos a que nos sigan en todas nuestras redes sociales. Nos encuentran como Punto de Encuentro. Muy buenas noches a mi colega Penkei Chin y muchas gracias también a quienes nos acompañaron. Gracias, Marielos, buenas noches y gracias a nuestra audiencia. Hasta otro Punto de Encuentro.